Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos. Estamos en el mes de la miastenia gravis y les damos la bienvenida al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Me acompaña el doctor Noel Isaías Plasencia Álvarez, quien es neurólogo, neurofisiólogo, y ya empezamos a platicar con él acerca de este problema. A propósito de que el 3 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Miastenia Gravis y es una enfermedad relativamente rara. Cae en el grupo de padecimientos neurológicos que se llaman padecimientos neuromusculares. Platicamos acerca de cómo se controla el movimiento. El cerebro tiene que enviar una orden. Esta orden va por unas vías que se llaman vías motoras y va a llegar a la médula espinal. De allí va a hacer conexión con neuronas que están en la médula espinal, de las cuales salen prolongaciones nerviosas que constituyen que son un cableado que tenemos hacia todo el organismo. Y este cableado va a terminar en los músculos donde se va a hacer el efecto de la orden. Para que el músculo responda, requiere que el nervio mande la indicación, un impulso eléctrico que va a liberar una sustancia que se llama acetilcolina. Esta acetilcolina se produce en la terminación y se va a pegar a unas estructuras que se llaman receptores de acetilcolina que se encuentran en el músculo. Y de manera el músculo va a responder ante la información que viene desde que pensamos en hacer un movimiento. Comentábamos que la enfermedad de fondo autoinmune que va a hacer que se produzcan anticuerpos contra estos receptores de la acetilcolina, los cuales se van a ver bloqueados y al estar bloqueados la acetilcolina que se libera no va a realizar su acción y esto se va a traducir en una debilidad. Comentábamos también que esta debilidad va a tener fluctuaciones a lo largo del día y que la persona puede amanecer muy bien, muy descansada, con mucha fuerza, pero conforme pasa el día, va terminando. Esta predominancia que comentábamos también la vez pasada de que algunos músculos van a ser mucho más afectados que otros, tiene que ver también con la cantidad de acciones que los músculos desarrollan. Y por esa razón, muchas personas tienen como síntomas trastornos para el movimiento de los ojos, porque son músculos pequeñitos que están trabajando todo el para poder mover adecuadamente los ojos. Entonces es muy frecuente que estos músculos que trabajan tanto, tan constantemente a lo largo del día, sean los que se vean más afectados. E igualmente, si se van a afectar las extremidades, los que más se afectan son los músculos más pegados al tronco. Por ejemplo, en las piernas, estos para mantenernos de pie. Y también tienen mucho trabajo que hacer a lo largo del día. Entonces, comentamos que esta enfermedad le da a personas, sobre todo femeninos, si se trata del grupo juvenil, esto es personas de 20 a 40 años aproximadamente, y
esta predominancia femenina pues es más o menos la que vemos en otras enfermedades que tienen un fondo inmunitario. Y tenemos otro pico de alta frecuencia de la enfermedad en personas mayores de 60 años, y allí no hay predominancia de género, puede ser hombre o mujer igualmente. Pues estamos que este trastorno lo vamos a sospechar por la manera en que la debilidad se presenta y por la afectación de estos músculos que predominantemente vamos a ver alterados. Y el diagnóstico lo sospechamos, pero lo tenemos que comprobar. Y algo empezamos a comentar la vez anterior acerca de esto, y yo quisiera que ampliemos un poco esta información, porque el día de hoy titulamos el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Y aunque ya el doctor Plasencia a grandes rasgos nos lo dijo, vamos esta vez un poco más, sobre todo para estar seguros de que se trata de esta enfermedad y no de alguna que se parezca y que también mencionamos y vamos a ampliar el día de hoy. Bienvenido, doctor Plasencia. Gracias. Entonces, continuemos con este trastorno que se llama miastenia gravis. Muchas gracias, doctora Núñez. Bien, para hacerlo más entendible, vamos a dividir en dos partes el diagnóstico. El de las personas con miastenia gravis que tienen anticuerpos positivos contra receptores de acetilcolina y las que tienen anticuerpos positivos contra la proteína MuSK. ¿Por qué? Porque ya se darán cuenta que es diferente la forma en que lo hacemos. En primera instancia, el diagnóstico clínico en la forma que tiene que ver con los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, característicamente tiene una debilidad fluctuante, más sencillo de sospechar y también pues de diagnosticar. En el caso de las personas que tienen anti-MuSK positivos, esa fluctuación puede no estar. Eso es un dato muy importante, muy importante, porque puede confundirse con otro tipo de padecimientos y en realidad estamos enfrentando a una persona que tiene miastenia gravis. Estamos atendiendo a una persona que tiene miastenia gravis. Cuando sospechamos en miastenia, lo primero que pedimos son un examen de sangre, porque es muy sencillo, muy simple, que se llama determinación de anticuerpos. En el caso de la que sospechamos que tiene contra receptor de acetilcolina, pues pedimos esos anticuerpos. Y cuando son negativos o tienen características clínicas, son más difíciles de encajar en un cuadro de miastenia, pues probablemente sea un anticuerpo anti-MuSK positivo. Entonces tenemos que pedir los anticuerpos anti-MuSK específicamente en esas personas. En ambos, estimulación repetitiva es una prueba neurofisiológica. ¿Y en qué consiste eso? Pues en que damos un estímulo eléctrico. Si recuerdan, hablamos de que las personas con miastenia se fatigan con mucha facilidad, particularmente el esfuerzo físico. Lo que hacemos con la estimulación repetitiva es, de alguna forma, lo mismo, pero con un músculo específicamente. No con todo, no a una persona, por ejemplo, podemos fatigar pidiéndole que haga sentadillas, que vea hacia arriba y vemos sus párpados. Pero en este caso, que damos un estímulo eléctrico, estimulamos un nervio, registramos en un músculo que está inervado por ese nervio, hacemos un registro de la actividad que se genera al dar un estímulo eléctrico y vemos cuál es el tamaño de musculares se estimulan y eso genera una gráfica que llamamos potencial de acción muscular compuesto, así se denomina. Obtenemos nuestro primer potencial y luego vamos a dar una serie de estímulos repetidos a bajas frecuencias, porque damos estímulos entre 2 y 3 Hz. Eso significa que cada segundo damos 2 o 3 estímulos. Eso es igual a 2 o 3 Hz. Y observamos la serie de estímulos que dimos. Cuando
comparamos el primer estímulo que dimos con los subsecuentes y vemos que hay una caída del 10% más en el tamaño de esa respuesta que denominamos potencial, entonces consideramos la prueba como positiva, acción repetitiva. Hay otra prueba que puede usarse particularmente muy útil en las personas con miastenia gravis ocular pura. Recuerden que hablamos de que hay formas de miastenia ocular que se quedan solamente afectando los músculos de los ojos y los párpados. En estos casos, el tener una prueba de anticuerpos positiva es menos frecuente y tener una prueba de estimulación repetitiva positiva también. Y ahí podemos usar una prueba que se llama la electromiografía de fibra única. Es una prueba muy específica, muy especial, que se usa particularmente en los casos de difícil diagnóstico, donde nuestras pruebas anteriores han sido negativas, pero aún sospechamos la posibilidad de miastenia gravis. Y de particular importancia en la miastenia gravis ocular. Entonces, esos son los exámenes para la miastenia. Ahora, la miastenia es una enfermedad autoinmune, como ya se ha dicho antes, y puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, particularmente con problemas tiroideos. Tenemos una miastenia gravis, le pedimos exámenes de función tiroidea ante la posibilidad de que tenga un hipertiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo que fue secundario a que tuvo antes un hipertiroidismo autoinmune. Puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, cualquiera, al final son enfermedades autoinmunes y pueden coexistir con la amerite. Se piden exámenes específicos para considerar o descartar esas enfermedades. Y nunca se debe dejar de mencionar que se debe tener un estudio del tórax, una tomografía de tórax simple y con contraste para descartar la posibilidad de un timoma que suele estar asociado particularmente en personas de más de 60 años a la miastenia gravis. Gracias. La vez pasada, el papel del timo, que es una glándula que orquesta la respuesta de inmunidad que necesitamos todos los seres humanos y que es una glándula que está atrás del esternón y que de la inmunidad y se va haciendo cada vez más pequeña hasta que desaparece ya cuando dejamos de ser niños. Y por alguna razón en estos pacientes, restos de esta glándula, a través de la cual se van a generar estas respuestas de anticuerpos anómalos contra las estructuras propias del organismo. Bueno, comentamos entonces que sospechamos el diagnóstico por la debilidad fluctuante, por la, digamos, debilidad en músculos de los ojos, en las zonas proximales de las extremidades y también podemos tener alteraciones de los músculos de la garganta que nos van a hacer que la voz cambie, que se haga una voz gangosa, que se vaya haciendo peor conforme la persona habla, que también haya problemas para la fuerza de masticación. Y bueno, de esta manera delineamos un cuadro clínico. Ya el doctor Plasencia nos mencionó que hacemos una sospecha clínica y hacemos estudios de laboratorio, en este caso los anticuerpos, estudios de gabinete, que es la estimulación repetitiva o la electromiografía de fibra única. Algunas pruebas clínicas que ayudan mucho digamos que a corroborar la sospecha clínica de esta enfermedad. Y hay algunas que son la prueba del hielo, la prueba de Mary Walker, y quisiera que nos platique el doctor Plasencia acerca de estas pruebas que no necesitan el paciente a ningún lado. Las
Marta, se nos fue el audio un momento y estábamos yo preguntándole al doctor Plasencia si estas pruebas clínicas tienen un valor. Creo que aunque no tengan un valor diagnóstico muy grande, son útiles, es útil hacerlas y nos van a dar a la sospecha clínica ante la evolución, la distribución de la debilidad y las características que hemos estado comentando. Comentábamos que estas pruebas clínicas puede ser la prueba de Mary Walker, puede ser la de fatigabilidad palpebral o la prueba del hielo. Entonces el doctor Plasencia nos va a explicar en qué consisten y qué tanto valor puede tener para apoyar el diagnóstico. Gracias. Sí, antes mencionaba que las pruebas de fatiga deben incluirse como parte de la exploración neurológica en las personas que tienen la sospecha de esta enfermedad. En el caso de la fatiga palpebral, lo que hacemos es ver a la persona mantener una posición recta lo más recta, con la cabeza recta también, hacia atrás, ni hacia adelante recta. Voltea hacia arriba, que vea nuestros ojos lo más alto que pueda o que voltee hacia el techo durante un tiempo específico. Y observamos si en ese tiempo que transcurre, sus ojos tienen cambios en su movilidad también, y de esa manera podemos establecer con más factibilidad el diagnóstico de miastenia gravis. Siempre que nosotros sospechamos esta enfermedad, debemos hacer pruebas de fatiga clínica, ya sea sentadillas, cualquiera. Va a depender de los síntomas primordiales del paciente. Si, por ejemplo, el síntoma primordial es la voz que cambia, lo que podemos pedirle ahí es que también vemos qué ocurre con su voz en un tiempo específico. Generalmente es menos de un minuto cuando esto ocurre. Cuando ocurren cambios en la voz, cuando hay fatiga de los párpados, cuando la persona comienza a ver doble, el movimiento de los ojos, entonces decimos que la prueba es positiva. Una prueba muy, muy útil, muy sencilla de hacer también, porque la persona cuando tiene debilidad en los músculos, particularmente en los párpados, que está caído o el que está más caído, de poner así como su número dice, pues se llama así la prueba de la bolsa de hielo. Esperamos también un tiempo específico, son unos segundos, y después de eso quitamos el hielo, observamos la respuesta. Generalmente lo que se observa es una mejoría en la fuerza del y también es una prueba que es muy, muy útil. La prueba de Mary Walker es una prueba más elaborada, más complicadita de hacer, con un esfingomanómetro, un aparato para medir la presión arterial. Llevarla, ya ni siquiera recuerdo a cuánto se llama la presión. A la presión arterial media se llama, que es una diferencia entre la presión arterial alta y baja, o sistólica y diastólica, y se mantiene ahí por 30 segundos, si mal no recuerdo. Y después de eso, se quita cuando se desinfla, primero se pone que haga actividad física con la mano que está donde está constantemente, también durante esos 30 segundos. Que va a interferir con la comunicación entre la acetilcolina y la placa neuromuscular. Y eso hace que la persona tenga más debilidad. Y entonces consideramos la prueba también como positiva. Digamos que yo creo que esta es la menos usada, quizás por lo más elaborado de la prueba, pero también es una prueba útil clínica que puede ser de gran ayuda en el diagnóstico de la miastenia gravis. Entonces, pues vamos a de verificaciones y vamos a hacer diferenciación de otras enfermedades que también requieren a lo mejor hacerse otras pruebas. Y tenemos pues casos que no son tan sencillos, y recordábamos la vez anterior el caso de una señora que acabamos de hospital con un diagnóstico de miastenia gravis durante varios meses que no responde al tratamiento, que no tenía una positividad real a ninguna prueba clínica ni paraclínica, y que seguía
teniendo ese diagnóstico de miastenia gravis. Pensamos no es porque tenía más datos negativos que positivos, tanto clínicos como paraclínicos para la enfermedad. Y entonces, pues aquí el trabajo es hacer, pensar en otros posibles problemas que puedan dar debilidad de una manera parecida, si no idéntica a lo que vemos en la miastenia gravis, con una distribución proximal, con afección quizá de los ojos, de los músculos de la masticación, y que debemos sospechar que otras enfermedades pudieran parecerse y hacer las pruebas correspondientes para tratar de verificar que se trata de estos problemas. Volviendo a este caso, recuerda, doctor Plasencia, esta señora, Sí. cómo fue que se desvió la atención hacia otro problema y que se hicieron pruebas que también, como decías, para confirmar o descartar un diagnóstico alternativo que no es esta enfermedad de la que estamos hablando. Cuando no existe fluctuación de la debilidad, a pesar de que los párpados estén afectados y de que haya visión doble, y eso se mantiene durante un tiempo, que la persona no responda al tratamiento que se le da para la miastenia gravis, que no tenga mejoría de sus síntomas y de sus signos, que tenga familiares afectados, también es muy importante considerar eso. Vemos que una persona tiene los párpados caídos, P doble, pero aún así ella le damos tratamiento y no mejora, y hay familiares afectados en su entorno, entonces sospechamos que tenga otra enfermedad también. Hablamos de las distrofias oculofaringeas, por ejemplo, donde hay dificultad para deglutir, cosas muy parecidas a la miastenia gravis. Entonces, bajo esos signos de alarma, podríamos llamarlo, es cuando tenemos que sospechar que hay algo diferente a la miastenia, aunque parezca miastenia gravis. Así es. Y en el caso que en ello porque causó pues bastante desconcierto con los primeros médicos que la habían visto, luego un poquito con nosotros, pero lo que concluimos finalmente es ya. Pero no hemos acabado de concluir qué otra posibilidad de enfermedad podemos tratar de demostrar en ella. Y aquí tenemos un grupo de padecimientos muscular, sino que pueden ser propiamente del músculo, y hablamos entonces de lo que se llaman miopatías, de las cuales tenemos una diversidad de problemas. Tenemos unas que están condicionadas genéticamente, que se llaman distrofias musculares, que van a dar debilidad, pero generalmente es una debilidad progresiva, que sí hace que la persona se canse de actividad física porque están débiles todo el tiempo, y si tratan de hacer más actividad, pues se van a cansar muy pronto, y esto se puede confundir con la fatigabilidad que es característica de la miastenia gravis. Tenemos miopatías congénitas que generalmente van a evolucionar de una manera estable a lo largo de la vida de la persona, y que hacen que los bebés estén un poquito sueltitos desde que nacen, que tengan un cierto retraso en la adquisición de habilidades motoras y que tengan debilidad y torpeza para muchos movimientos. Tenemos miopatías que se adquieren en edades posteriores y que pueden ser de tipo inflamatorio, que no es raro que ocurran. Y en esta categoría estamos tratando de demostrar el diagnóstico de este caso complicado que les acabo de comentar.
Quisiera que nos platique un poco de cómo diferenciar con las miopatías inflamatorias, que Sí, las miopatías inflamatorias son una afectación del músculo que característicamente cursan con debilidad, nosotros le llamamos proximal, para elevar los brazos, al subir escaleras, para levantarse unas. Además de eso, tienen mucho dolor muscular. Cuando los músculos se tocan, la enfermedad está muy activa, uno presiona los músculos de manera suave y eso propicia dolor. Se puede acompañar de cambios en la piel, de presencia de algunas lesiones nodulares o papulares, particularmente en las articulaciones, y de un cambio de coloración en el puente de la nariz, como si fuera un antifaz muy parecido al de los mapaches, como una sombra por abajo de los ojos, que en medicina se denomina heliótropos en alas de mariposa, así se denomina. Esta enfermedad, bueno, primero no durante el día, la debilidad es constante. Puede fluctuar en el transcurso de semanas o de días o de meses, pero no en un mismo día, a diferencia de no responde a los medicamentos que se usan para tratar la miastenia gravis, los medicamentos que se llaman anticolinesteráse. Y si es una enfermedad también autoinmune, por lo tanto, si uno da un tratamiento pensando que hay miastenia globulina, pues también puede mejorar lo otro, la miopatía inflamatoria, porque es también por anticuerpos que van a atacar en este caso al músculo específicamente. También resulta que en esta enfermedad puede haber, además de eso, no suele haber, a menos que curse una enfermedad asociada a la miastenia. Aquí puede haber dolor articular, ya dijimos el dolor muscular, se eleva muchísimo una enzima que se libera con destrucción muscular en la sangre, que se pide muy fácilmente en los laboratorios, en cualquiera, que se llama creatinine-fosfoquinasa, se eleva muchísimo. Y estas son las formas sencillas de establecer un diagnóstico diferente entre una miastenia gravis y una miopatía inflamatoria. entonces, como dijimos, hacemos otras pruebas que van a ser negativas en la miastenia, como el tener esta creatinfosfoquinasa elevada. En la miastenia no se va a elevar, pero sí lo va a hacer cuando tenemos un proceso muscular. Las varias que mencioné, las distrofias, a sustancia elevada e igualmente las miopatías inflamatorias. Entonces vamos a descartar las enfermedades que se pueden las enfermedades parecidas se logran demostrar a través de las pruebas pertinentes. Y ya una vez que podemos definir este diagnóstico con un cierto grado de certeza, completar los estudios porque hay enfermedades que pueden acompañar frecuentemente a la miastenia. Volvemos entonces a la situación en que ya hicimos pruebas, demostramos que sí se trata de miastenia gravis y es necesario estudiar un poco más ampliamente al paciente porque también autoinmunes pudieran coexistir, como por ejemplo problemas tiroideos. ¿Qué nos dice de esto cuando tenemos miastenia gravis? Sí, lo había mencionado hace un ratito, Sí. que los problemas tiroideos pueden miastenia gravis porque son problemas también de autoinmunidad. Se pueden generar anticuerpos contra la glándula tiroidea, contra la glándula tiroides, en este caso, mejor dicho, y eso provocar que tengamos un hipertiroidismo, que es una incrementación de la glándula, con un incremento en la secreción de hormona tiroidea y con los cambios que eso consecuenta. Y después de un tiempo que eso pasa, puede llevarnos al hipotiroidismo. Entonces, es muy frecuente que tengamos enfermedades tiroideas en las personas con miastenia grave, hasta un 10%
coexisten con una enfermedad de la tiroides. Y es por eso mismo, porque Así es. Ahora, la importancia de esta con problemas tiroideos es que si no se trata apropiadamente esta disfunción tiroidea, muchas veces la miastenia tiene dificultad para su tratamiento, así que es algo importante tratar ambas enfermedades coexistentes porque tienen una relación muy estrecha y por eso es bien importante detectar problema tiroideo y darle el tratamiento, porque esto nos va a ayudar a que la respuesta al tratamiento para la miastenia pudiera ser mejor. Así que entonces, procedimientos de diagnóstico y que hay que también saber hacer. Volviendo a uno de estos procedimientos, por ejemplo, la estimulación repetitiva, a veces encontramos que no sale positiva cuando estamos con la clínica muy florida, muy característico, y resulta que la prueba de estimulación repetitiva no sale positiva como era de esperarse. ¿A qué puede deberse que esta prueba tenga unas falsas negativas? generalmente cuando el cuadro es muy sólido se debe a que la persona está tomando un tratamiento, en este caso piridostigmina, y no la suspendió. Eso da una prueba negativa. Y también el hecho de que en muchas ocasiones la prueba se hace en los músculos distales. Esto es, por ejemplo, en los músculos de la mano. Y cuando eso ocurre, pues recordemos que la afectación de la miastenia grave es una afectación proximal, no distal. La prueba puede ser por completo. Si se eligen músculos más afectados, como podrían ser los músculos proximales de los en los músculos de la cara, incluso en los párpados se puede hacer esta prueba, estimulando el nervio facial, pues la prueba tiene más posibilidad de que salga. Hay que elegir adecuadamente a los pacientes, los músculos que se van a estudiar, verificar que se haya suspendido el tratamiento cuando menos. Realmente 12 horas se recomienda, pero a veces con una dosis es suficiente. Cuando el cuadro es muy ferido, con que quiten una sola dosis, se pierde el efecto del medicamento y la persona se pone muy débil y la prueba puede ser positiva. Creo que para la seguridad de que va a salir positiva, generalmente suspendemos el tratamiento que ya le estén dando al paciente unas 24 horas y así es más seguro. Si nos dice que, perdón, Tomar riesgo. Sí, hay un riesgo de que la persona se ponga muy débil, pero generalmente hacemos eso cuando el paciente está internado y podemos vigilar pensión y sí es muy importante el tiempo transcurrido entre la última dosis y el momento de realización del estudio. Ya el doctor Plasencia nos dijo de 8 a 12, si queremos reforzar, hacemos con 24 horas de antelación. Y de esa manera tratamos de asegurarnos que nos puede salir positiva porque todo lo demás así lo apunta. Entonces, lo comentamos porque a veces algunas pruebas, esto y aquello, pero tienen que y con todos estos cuidados para que podamos garantizar hasta donde eso es posible, que la prueba esté bien hecha y si el resultado es positivo o negativo, sea algo confiable y nos saque realmente de la duda y no sigamos en la incertidumbre de que será o no será el problema. Bueno, una vez que ya hicimos este trabajo de diagnóstico y estamos seguros de que la enfermedad es realmente una miastenia gravis, tenemos que pues tratar de clasificarla en categorías porque nos pueden ayudar para pensar en un pronóstico. Y hay quien dice
clasificación de la enfermedad se utilice, pues lo único que tenemos que hacer es usar un tratamiento y esperar a ver el resultado. Sin embargo, cada vez se sabe más de estas situaciones y es preferible de antemano, antes de esta categorización del tipo de enfermedad que la persona tiene, porque esto nos va a permitir vislumbrar cuál va a ser la respuesta a X o Y tratamiento. Un caso positivo a los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, pues se sigue un lineamiento de tratamiento por un camino. Si es negativa para los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y es positiva a los otros, entonces también va a seguir otro camino a la hora que le demos un tratamiento. Así que pues yo quisiera que empecemos ya ahorita, aunque nada más si vamos a hablar el diagnóstico, pues realmente ya platicamos ampliamente de todo esto y podemos enfocarnos a esta división del tipo de enfermedad. Este tratamiento va a funcionar en este grupo de pacientes y no va a funcionar igual en el otro. Así que pues le pido ahora al doctor Plasencia que nos divida nuevamente en estas dos modalidades principales, que no son las únicas, pero sí son las más frecuentes, y cómo nos vamos para dar un tratamiento. El tratamiento, que lo adelanto, se va a dividir en tratamiento de alivio de los síntomas y en un tratamiento de fondo que va a tratar el motivo de la enfermedad, que es autoinmune y que no es intercambiable. Hay gente que solo puede estar muy bien o está muy bien a pesar de que no le demos otro tratamiento con el medicamento, ayuda a que tenga más fuerza y que ese se lo damos a todos los pacientes, versus el tratamiento de tratar de modificar este fondo de la enfermedad con la finalidad de hacerla remitir. Así que pues hablemos primero del tratamiento del síntoma debilidad. Sí, en el caso de las personas que tienen una miastenia gravis, que decimos los anticuerpos, fueron colina, el tratamiento que va a funcionar perfectamente, la mayoría, es la piridostigmina, que es un medicamento que va a inhibir la acción de una enzima. Una enzima es una sustancia que, en este caso, la acetilcolina, en varios componentes, y que eso impide su acción. Entonces, cuando nosotros damos un medicamento que actúa sobre esta enzima, hacemos que dure más tiempo la acetilcolina, o que damos oportunidad a que busque receptores donde ubicarse, y de esa manera pues logramos un mejor efecto en los síntomas, particularmente en la fuerza, que es el síntoma primordial de esta enfermedad. Cuando la miastenia gravis antimus, que en muchas ocasiones no responde, y con frecuencia dosis bajas de este medicamento tienen efectos secundarios, que impide que se eleven las dosis para ver si tiene una buena respuesta o no. Todos los medicamentos que usamos para el tratamiento sintomático de la fuerza, pues tienen que ver con la piridostigmina, con medicamentos de este tipo. Entonces, consideramos que esa persona, buena respuesta, que tuvo efectos secundarios del medicamento, pues desafortunadamente, sí, de forma sintomática no vamos a poder ayudarle mucho. Y a menos que usemos otro tipo de recursos, realmente tendrá un beneficio. Pero esos recursos, lo más importante es que en este caso la piridostigmina es el tratamiento de elección. Prácticamente todo paciente que tiene miastenia gravis
y que sospechamos esta enfermedad, le damos tratamiento con piroximina y nos sirve incluso como un tratamiento de prueba, como una prueba diagnóstica. Si responde bien, significa que estamos en el diagnóstico correcto. Si no responde bien, o no es el diagnóstico, o tiene una miastenia gravis, y podemos dividirlo. También es muy importante el dar adecuadamente el tratamiento. Que malamente nos doctores nos decían, nos enseñaban comidas, como si todos hiciéramos 3 comidas y las hiciéramos puntualmente. Y muchos padecimientos no van a responder con esta manera de prescribir los tratamientos. La miastenia es una de estas enfermedades que no responde bien si lo damos. El tratamiento se debe dar por horario y se debe de escalar la dosis para ver cómo le funciona. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es el horario que tenemos que prescribir para la piridostigmina? La vida media del medicamento es de 4 horas. Por esa razón es que no se puede dar cada 8 horas o cada 12 horas o con las comidas o con los alimentos. Tiene que usarse cada 4 horas. A veces en 3 horas y media el efecto ya comienza a decaer, o a las 3 horas. Por esa razón es que un medicamento, en este caso la piroximina, debe usarse cada 4 horas. Iniciamos con dosis pequeñas. ¿Por qué? Pues porque puede tener efectos particularmente molestos, como son dolor abdominal, puede haber diarrea, y en casos graves una intoxicación, este tipo de medicamentos. De tal manera que tenemos que empezar con dosis pequeñitas, ir aumentando gradualmente, siempre obtener el máximo beneficio posible sin efectos secundarios o en la calidad de vida de la persona. Entonces, esa es la razón de por qué los medicamentos deben usarse. Bueno, además de lo que mencionó el doctor Plasencia, la gente puede tener aumento de la salivación y de las flemas que secretamos normalmente por las vías respiratorias, y esto pudiera ser muy molesto y dificultar. Entonces hay que estar atentos al efecto del que se quejan la mayoría del estómago, o se aumenta el número de frecuencia de las evacuaciones y puede darles incluso cuadros de diarrea muy importantes y que pues son muy molestos. Hacen a veces que la persona se deje de tomar las pastillas. Por otro lado, hay gente que abusa del medicamento, no por mala intención, sino simplemente por el querer que se logre un mejor efecto. Si la persona tiene y con media pastilla cada 4 horas que le indicamos para observar la respuesta no tiene un incremento de la fuerza, la misma persona le va a aumentar y va a llegar a tener esta serie de malos efectos graves. Hay una complicación que se llama crisis colinérgica y que tiene que ver con este incremento fuera de lo razonable de la piridostigmina. ¿Cómo se caracteriza esta complicación, Noel? Bien, aquí lo que ocurre es que hay diarrea, dolor abdominal intenso, hay rubicundez facial, la gente se pone muy roja y sobre todo hay una debilidad muy importante que se confunde incluso con la miastenia gravis. Puede ser la debilidad exactamente igual. La diferencia estriba en los síntomas adicionales, lo decía antes, los síntomas cardiovasculares, trastornos del ritmo cardíaco, en la presión, en la diarrea que antes mencioné, el dolor abdominal. Básicamente esos son los síntomas que nos orientan a pensar en que una persona que está tomando piridostigmina, que ha tomado dosis altas porque intentaron que tuviera un mejor efecto o por error, pues
Sí. Y lo grave de esta crisis colinérgica es que la persona va a tener falla respiratoria, lo cual es característico de lo que se llama crisis miasténica, empeoramiento muy importante de la enfermedad que ocurre de manera rápida en algunos casos. Entonces es muy importante diferenciar entre un tipo de crisis colinérgica versus la crisis miasténica, porque el tratamiento de esta complicación va a ser diferente. Y es por eso que estos síntomas adicionales nos van a dar muchas veces la pauta para poder decir, es eso y no es aquello, y vamos a actuar de manera común en el apoyo de la respiración, pero de manera distinta en el para recuperar esa situación pues por lo menos al estado. ¿Usted recomendaría, Noel, que con puro tratamiento sintomático se mantenga miastenia? Y si es así, ¿en qué tipo de casos podríamos pues tener la tranquilidad de que solo con piridostigmina la persona? Pues habrá dos situaciones en las cuales una persona que ha tenido una miastenia gravis durante mucho tiempo con pocos síntomas, que no ha tenido crisis miasténica antes, por supuesto, que eso es el hecho de ir a una unidad de cuidados intensivos por haber tenido dificultad respiratoria relacionada a la miastenia. En las personas que tienen miastenia gravis ocular también, yo creo que es quizás el punto en donde si una persona que tiene miastenia gravis ocular responde bien al tratamiento con piridostigmina, todos los años y solamente tiene síntomas oculares y responde solamente y sin necesidad de agregar otra medicina a la piridostigmina, es la que se podría quedar bien ahí. Quizás el otro caso de la miastenia gravis generalizada no es recomendable, pero ante esa posibilidad, pues podría ser que fuera bien. ¿Qué nos dicen? ¿Que ya? Bueno, no. Estamos aquí con la tecnología cuatrapeada. Nos llegan los mensajes de WhatsApp, pero no parecen relacionados al programa. Bueno, continuamos entonces. Quedan unos minutos para poder platicar acerca de cómo usamos otros tratamientos que nos van a modificar el fondo autoinmune de la enfermedad, y sí vamos a retomar estas crisis graves que podemos tener a los pacientes en la terapia intensiva. Primero, tratamiento del proceso autoinmune que caracteriza a la enfermedad. Ya habíamos mencionado algo de eso, pero ahorita lo vamos a definir mejor. Dado que se producen anticuerpos que son inadecuados, que no nos van a defender como debe de ser de lo ajeno, de lo que nos está atacando, sino que están atacándonos estructuras propias, y eso es lo que motiva la enfermedad. Sí tenemos que controlar esta producción de anticuerpos, y lo vamos a hacer usando medicamentos que van a disminuir esta reacción inmunitaria. Y el que más se utiliza es el de los esteroides, que son derivados de cortisona, que hay varios productos que se pueden usar y que son, digamos, que la primera indicación. ¿Cómo los usamos? ¿Qué prescribimos? ¿No? Bien, para una persona que requiera un tratamiento o que egresó al hospital, vamos a dar un tratamiento ambulatorio. Lo que le damos es prednisona. Se calcula por kilo de peso. Y con base en eso se da una dosis. Esa dosis del medicamento es muy importante considerar que no se puede permanecer así por tiempo indefinido, que llegará un momento en el cual la persona mejore y tratemos de llegar a la dosis mínima posible.
de la prednisona para que tenga efectos molestos. De hecho, les damos también otro medicamento adicional. ¿Con qué finalidad? Pues que ese otro medicamento va a tardar más tiempo en hacer efecto, pero va a tener menos efectos secundarios en muchos sentidos que la prednisona a largo plazo. Entonces, usamos la prednisona que actúa muy rápido, bajamos los síntomas de la enfermedad, damos tiempo que el otro medicamento actúe y cuando la prednisona. Sí debemos, miren, la prednisona y otros medicamentos son muy útiles en estos procesos autoinmunes, pero tienen muy mal efecto en otras cosas. Van a desmineralizar los huesos, pueden provocar formación de cataratas, van a hacer que la persona engorde, que se ponga soncitas, estrías, que tenga debilidad muscular, esto es otro que podemos ver que se llama miopatía por esteroides, le va a subir la presión arterial, le va a subir la glucosa. Entonces, todo esto que son efectos que no todo mundo tiene igualmente intensos, pero los puede tener en mayor o menor grado, de riesgo tener el tratamiento con esteroides a un plazo muy largo. Mientras más dosis usamos, también más fácilmente vamos a producir todos estos efectos y podemos tener como una especie de empeoramiento inicial de la debilidad. Luego ya empieza el buen efecto en que la enfermedad se empieza a controlar y la persona empieza a mejorar. Dado este temor de que tengan tantos malos efectos, ya lo dijo el doctor Plasencia, se da otro supresor de la inmunidad que va a tener casi nada de estos efectos de todo el organismo, pero va a tardar en que este proceso de regular la inmunidad se pueda ver plenamente. Y entonces hacemos esto que le llaman terapia puente con los esteroides para que el inmunosupresor pueda actuar. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy porque ya el tiempo se nos está terminando, pero a las dificultades del tratamiento que podemos tener usando los inmunosupresores y aquellos casos en los que no tenemos una buena respuesta a pesar del tipo de medicamentos, pues ameritan que le dediquemos otro tiempo que vamos a destinar la próxima semana. Le agradezco muchísimo al doctor Plasencia todo el conocimiento que nos ha dado ahorita con todos estos detalles de la enfermedad y les agradezco a ustedes su escucharnos la próxima semana. Mil gracias, Noé. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.